Radio Numancia, radio libre, donde las personas pueden decir lo que sienten y lo que piensan. Bienvenidos a su programa La Canica de Agüita, el rescate de nuestro mundo finito. Muy buenas tardes, soy Alfonso Montejano y les doy la más cordial bienvenida a su programa La Canica de Agüita, el rescate de nuestro mundo finito. ¿Y cómo lo vamos a rescatar? Bueno, pues cada quien tiene que hacer lo suyo, lo que le corresponde. Por lo pronto, pues el ahorro de energía es básico. Los desechos, que eso es muy importante. No tirar basura en la calle, tapar las cacerolas, en fin, muchísimas cosas a la hora de cocinar. Muchísimas cosas que se pueden hacer, tener focos ahorradores, llaves ahorradoras, muebles sanitarios ahorradores, regaderas ahorradoras. Es muy importante las regaderas ahorradoras porque en el baño se desperdicia mucha agua. Generalmente se desperdician 200 litros, un tanque de 200 litros, imagínense lo que es de agua. Cuando en Ciudad del Cabo, ahora con la sequía, que tienen más de 3 años de sequía, pues tienen una dotación de 50 litros por habitante. Cuando nosotros, para calcular el agua que se requiere en una habitación, calculamos 200 litros, o sea, yo como arquitecto calculo 200 litros diarios por persona que va a vivir ahí en esa casa. Pero el desperdicio de agua en la regadera pues es tremendo, ¿eh? Entonces el tener regaderas ahorradoras puede ayudar muchísimo. Ahora, en las casas, antes yo me acuerdo, en Guadalajara, se obligaba a las personas en el jardín a hacer un pozo un pozo guacaleado, un pozo de absorción para todo el agua de lluvia, captarla en ese pozo y mantener los mantos freáticos en un nivel aceptable. Ahora no sé qué haya pasado o por qué se ha eliminado esa obligación. Parece ser que los mantos freáticos estaban contaminando y entonces eso causaba mayor problema que la captación de agua pluvial. Pero pues aquí en Querétaro todo el agua se surte de los mantos freáticos. Ahora con el acuaférico se está trayendo agua de la presa de Zimapán y parece ser que no es muy potable, porque la presa de Zimapán deriva el drenaje de la Ciudad de México. Obviamente pues tiene bastantes plantas de tratamiento en el camino, pero de cualquier manera pues es muy complicado traer el agua tratada. Entonces a mí lo que se me ocurre pues es recuperar los mantos freáticos en Querétaro, ¿eh? Pero pues en la única zona de recarga de los acuíferos, que es el área de Tlacote, pues han permitido fraccionamientos con pavimento y todo esto, pues en lugar de recuperar los mantos freáticos, es la única zona de agua filtrada, ¿verdad? Que la única zona
de filtración de agua. Es un agua famosa, el agua de Tlacote. Muchísima gente venía a llevarse hasta pipas de agua de Tlacote. Y como les digo, pues han permitido fraccionamientos con asfalto y no hacen el doble sistema de descarga, y las aguas pluviales se mezclan con las aguas negras. Entonces, pues qué caso tiene manejarnos de esa manera y estar trayendo agua de acá, de la presa de Zimapán, ¿eh? cuando se pueden recuperar los mantos freáticos y tener agua potable. Entonces hay muchísimas cosas que para combatir el cambio climático y la crisis energética y crisis de agua. Al haber crisis energética, obviamente va a haber crisis de agua, porque con el deshielo de los glaciares los niveles del mar aumentan y empiezan a desaparecer ciudades. Ya hay 6 islas que han desaparecido en el Pacífico, y pues hay que cuidar el planeta, ¿verdad? Ya no tenemos otro camino. Y la única manera es, como les digo, cambiar esta manera de pensar hacia conceptos económicos más acordes con el medio ambiente. Económicos y religiosos, porque en el libro que les estuve leyendo hace algunos programas, que es Mundo Sustentable, Mandato Natural, pues yo hago un análisis de la Biblia y cómo la Biblia nos ha conducido si bien mejora las relaciones de convivencia entre los seres humanos, pues hay muchos mandatos que tienen que ver con el medio ambiente dentro de la Biblia. Y el problema no es la Biblia en sí, sino que mucha gente, invocando esos mandatos divinos de depredar árboles, de hacer fortalezas para luchar, para tener guerras, para vencer, para enriquecerse, invocando esos mandatos divinos, pues se han escudado tras esa situación y se han enriquecido, ¿eh? Pero le han dado en la torre al planeta. Entonces yo he estado analizando varios libros. Uno de ellos es el de Naomi Klein, que lo hemos estado leyendo también aquí en el programa. Esto lo cambia todo, el capitalismo contra el clima, o sea, cómo el cambio climático nos obliga a modificar esos aspectos. Y yo creo que el cambio climático pues es también una oportunidad, es la oportunidad para mutar globalmente hacia conceptos religiosos y económicos más acordes con el medio ambiente. Entonces, de alguna manera, pues es una oportunidad, no es nada más un problema. Y he estado sacando algunas frases de algunos libros que incluso las quiero poner en blogs, con la imagen de la canica de agüita del programa, para tratar de crear esta conciencia ambiental en las personas. Y hay una frase que me llamó bastante la atención del libro El Evangelio según Jesucristo, de José Saramago. Dice que cuando iba a resucitar a Lázaro, José Saramago dice en su libro, dice: pero es en ese instante, en verdad último y final, cuando María de Magdala pone una mano en el hombro de Jesús y dice: nadie en la vida cometió tantos pecados que merezca morir 2 veces. Entonces Jesús dejó caer los brazos y fue afuera para llorar. Esto dice José Saramago. Es una frase que a mí se me hizo impresionante, porque pues tiene razón, ¿no? O sea, a Lázaro nadie le pidió permiso para resucitarlo, ¿no? A lo mejor él ya estaba en el cielo disfrutando la presencia de Dios y otra vez se lo traen a la tierra a seguir sufriendo. Entonces dice,
nadie en la vida cometió tantos pecados que merezca morir 2 veces, dice José Saramago. Hay una frase también de José Ortega y Gasset que dice: soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Yo la estoy aplicando aquí en el cambio climático para ese destino que tenemos los seres humanos de salvar al planeta. De acuerdo con la hipótesis Gaia, pues nosotros debemos convertirnos en médicos de su epidermis, en médicos de su piel, y los constructores somos microcirujanos de su piel, del planeta. Entonces, pues desde esa época, como les digo, José Ortega y Gasset dice: soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Es decir, que si no salvamos al planeta, pues no nos salvamos los seres humanos, ¿verdad? ¿Cómo se puede aplicar esta situación al momento actual? Hay un libro bastante interesante que se llama De la cuna a la cuna, de 2 autores, Michael Braungart y William McDonough. Es un alemán y un arquitecto estadounidense que maneja los ciclos biológicos para los alimentos y los aparatos y los vehículos con los ciclos tecnológicos, y maneja la economía circular, ¿verdad? Él dice que toda la basura se puede aprovechar como todo se aprovecha en la naturaleza, y es cierto, ¿verdad? En la naturaleza los animales matan para comer ese día, y todo lo que sobra pues lo dejan para que otras especies se nutran. Y cuando están satisfechos, pues ya no tienen celo de esas especies. Al contrario, ni siquiera las atacan, las dejan que lleguen a comer. Entonces una simbiosis en la cual pues los leones, por hablar de las fieras, y de hecho hay un libro también bastante interesante que se llama ¿Por qué son escasas las fieras? Es decir, si como decía Darwin, la ley del más fuerte es la que debe de predominar, entonces ¿por qué son escasas las fieras? ¿Y por qué hay millones de insectos? Entonces, en este libro de ¿Por qué son escasas las fieras?, se maneja la idea de los nichos ecológicos, cómo cada especie tiene su nicho ecológico y dentro de ese nicho evoluciona hasta llegar al punto crítico en el que debe de cambiar de nicho. Estos saltos pues son inexplicables por la ciencia actualmente, y para los creyentes en Dios pues se puede manejar como una ayuda de Dios al brinco hacia el siguiente nicho. Entonces yo considero que ya los seres humanos llegamos no tan solo al límite de nuestro nicho ecológico, sino al límite de nuestro nicho económico. O sea, ya la tierra ya no da para más, y en una economía lineal en la que se maneja la producción, el consumo y las utilidades, se basan en los recursos naturales, y están agotados los recursos naturales. Los recursos naturales se están acabando. Arriba del 5% es el porcentaje de agotamiento de los recursos naturales, y el crecimiento de los países está en 7%. Por ejemplo, en China, México crece al 1,5%, ¿eh? Pero al tener recursos finitos en un planeta que se agotan ¿cuánto dijimos? Al 4% aproximadamente, y crecemos al 1%, pues obviamente se van a acabar antes los recursos que el crecimiento de los países.
o los países que están creciendo, depredando al planeta, como les digo que China crece al 7%, pues también van a agotar todos los recursos, porque el planeta tiene recursos finitos. Este es un mundo finito en el cual necesitamos implementar la economía circular para que no sean economías lineales en la que todo se vaya a la basura, después de las utilidades se va a la basura y se compra otro producto. Ya el planeta ya no da para más y se necesita implementar por obligación la economía circular. Es decir, ya el capitalismo y el socialismo, afortunadamente ya cayó el socialismo, pero el capitalismo estamos en un límite peligroso que si seguimos implementando estas teorías neoliberales que nos han llevado al borde del cataclismo ambiental, si seguimos implementando este tipo de teorías neoliberales, pues la Tierra se va a encargar de eliminarnos como una especie, vamos a ser una especie en extinción. Lo he explicado varias veces aquí en el programa, cómo la Tierra tenía 98% de CO2 cuando se formó hace 5,000 millones de años, y era imposible la vida. El hombre aparece hace 5 millones de años y en 150 años después de la Revolución Industrial emite lo que a la Tierra le lleva 180 millones transformar ese dióxido de carbono en reservas subterráneas de combustibles fósiles. Nosotros sacamos los combustibles fósiles y los quemamos como carburante. Eso sucede con el petróleo, con el gas, con el carbón. Lo quemamos como carburante y estamos volviendo en esta historia reversible del mundo, estamos volviendo a épocas anteriores. Obviamente no llegamos ni siquiera al 0.1%, si tuviéramos ya el 0.1%, sería una crisis energética tremenda de partes por millón. El 0.1% pues ya representa un 10% de CO2 a nivel global y sería fatal para el ser humano. Pero sin embargo, con porcentajes mínimos, con el 0.005, pues ya la respiración el pensamiento se empieza a letargar, ya no, la capacidad de decisión ya no tiene esa fluidez que tenía cuando respiramos aire puro. Y la gente se convierte en lenta, ¿verdad? En lenta, y aparte con el plomo en violenta también. Entonces pues vamos a terminar en una sociedad de lentos y violentos, si es que antes la Tierra no se encarga de eliminarnos. Entonces estas economías en el libro de McGraw-Hill, De la cuna a la cuna, estas economías lineales le llaman, los autores le llaman de la cuna a la tumba. Es decir, como el proceso, como les digo, es producción, consumo, utilidad, que la utilidad se concentra o en las gentes que tienen el poder, en el caso del socialismo, o en la punta de la pirámide en el caso del capitalismo. Entonces, con esta economía lineal, pues todos los productos se desechan y se está creando una cultura realmente, como dicen los autores, de la cuna a la tumba. Es decir, nosotros estamos llegando al cataclismo medioambiental, al desfiladero en el que, si seguimos dentro de este tipo de economías, nos vamos a eliminar como especie. Vamos a hacer un corte, vamos a hacer una pausa y vamos a presentar la canción de Instinto Animal con Demonville. Adelante, Carlos.
Estaba a tocarte lentamente, a sentir tu pausado respirar. Tu mirada alimenta mi fuego. Llevaré el desayuno al despertar. Sé que has llegado a conocer lo instintivo al explotar. Y es cuando firmamos el pacto. Tu mirada se pierde al respirar. Una vez más, conoce lo que en el ritual del amor. Fuego desborda pasión, y en esa hoguera tú y yo. Una vez más, conoce lo que en el ritual del amor. Fuego desborda pasión, y en esa hoguera tú y yo. Regresamos a su programa La Canica de Agüita. Estamos hablando de la economía circular. O sea, cómo la economía lineal es de la cuna a la tumba, porque se maneja, como les digo, la producción, el consumo, la utilidad y luego se desecha. Se convierte en basura todos los productos. Y en la economía circular es de la cuna a la cuna, es decir, cómo regresa ese producto incorporando la reutilización, el reciclaje, la reducción de la energía, la reducción del consumo, cómo se puede volver otra vez hacia la cuna. Y hay algunas frases que saqué del libro. Ellos implementaron el término de ecoeficiencia, pero pues es uno de los pilares de la sustentabilidad, ¿verdad? Lo que es la ecoeconomía. Es decir, no se trata de desechar totalmente la riqueza, sino que la riqueza se reparta. Al reciclar se crean nuevas fuentes de trabajo y al reducir se genera esta utilidad para todas las personas. O sea, se reparte más eficientemente la riqueza. Y a eso se llama la ecoeficiencia. Como fue escrito por un arquitecto y por un alemán, él habla de las construcciones. Dice, construcciones que al igual que los árboles produzcan más energía de la que consumen y depuren sus propias aguas residuales. Obviamente yo he estado trabajando aquí para la normatividad en la construcción en Querétaro, y una de mis propuestas en la normatividad es que se pongan medidores de agua al principio y al final de las casas. Entonces, que la gente pague por lo que consume, pero también pague por lo que deseche. Entonces, todo esto va a crear una cultura del reciclamiento del agua. Cómo la gente va a reciclar el agua y la va a regresar a los sanitarios o para utilizarla para lavar pisos, para lavar los automóviles, en fin, para muchísimas cosas, para riego incluso. Y se puede reutilizar toda el agua tratada. Con esto,
pues la gente podría disminuir, o sea, cobrarle menos por lo que consume, porque va a consumir mucho menos agua potable al reciclar la que ya tiene y no va a desechar absolutamente nada. Entonces no va a pagar casi nada de agua con las plantas de tratamiento. Es algo que he estado yo impulsando en la normatividad en la construcción. Y en Puerto Vallarta, que como les digo, fui a dar un curso allá en el Colegio de Arquitectos de Puerto Vallarta y me contrataron para hacer un libro. Entonces, en ese libro, que también estuvimos leyendo aquí en algunas ocasiones en el programa, ese libro, el Colegio de Arquitectos, pretende subirlo directamente, no a una norma técnica estatal ambiental, sino subirlo directamente al reglamento de construcción. Si lo logran, sería un paso trascendente para todo Latinoamérica, porque podría ayudar muchísimo ese tipo de economía circular en las construcciones. Entonces los autores hablan de factorías que produzcan como efluente agua potable, productos que una vez finalizada su vida útil no se conviertan en basura inútil, sino que puedan ser devueltos al suelo para que se descompongan y se conviertan en alimentos para plantas y animales. Esto es lo que se maneja en la naturaleza, ¿verdad? La naturaleza no se desperdicia absolutamente nada. Es una economía completamente circular. Todos los ciclos de la vida, incluso hasta el ciclo del agua, se convierte en una economía circular. O sea, todo se aprovecha. No es incluso hay una que creo que los desechos de la vaca lo comen los borregos, y los desechos de los borregos lo comen los pájaros, y los desechos de los pájaros los come la vaca, y se convierte en una economía circular. No se descompone absolutamente nada, sino que todo se aprovecha. Y eso es lo que manejan los autores, ¿verdad? Productos que una vez finalizada su vida útil no se conviertan en basura inútil, sino que puedan ser devueltos al suelo para que se descompongan y se conviertan en alimentos para plantas y animales, y en nutrientes para la tierra, o en caso contrario, que puedan ser reincorporados a los ciclos industriales para proporcionar materias primas de alta calidad para nuevos productos. Con esto, como les digo, se pueden crear nuevos empleos y se crea riqueza. Pues esa es la ecoeconomía. O sea, no se trata de lo que se manejaba en el socialismo, de decir, pues que se reparta la riqueza y todo para todos. No, hombre, eso es una tontería. Esa es una economía lineal, ¿verdad? Como sigue siendo también producción, consumo y utilidad. Nada más que en el socialismo la utilidad es para los gobernantes que están en el poder, y en el capitalismo la sociedad es para la iniciativa privada, que es peor porque es una pirámide, es un triángulo. Las bases trabajan, las clases medias consumen y los inversionistas son los que reciben todas las utilidades. Y en una economía circular, como les digo, se incorpora el reciclaje, la reducción, la reutilización, y toda esa riqueza se reparte de la cuna a la cuna. O sea, vuelve otra vez a reutilizarse todo. Entonces hablan de materiales por valor de miles de millones, incluso billones de dólares, recuperados anualmente para usos humanos y naturales. Medios de transporte que mejoran la calidad de vida al tiempo que distribuyen productos y servicios. Ya ahorita los medios de transporte masivos deben de ser una obligación en todas las ciudades, y medir la calidad de vida de sus habitantes de esas ciudades en base al uso de ese transporte público. Ya no podemos manejar los automóviles únicamente con una persona
en un espacio de 2 por 5, 10 metros cuadrados para transportar a una sola persona, y aparte no tan solo el uso del espacio, sino la contaminación que está emitiendo con ese automóvil. Únicamente para trasladarse de un sitio a otro. Bueno, pues ya el transporte masivo debe de ser una obligación en todas las ciudades, y medir la calidad de vida de las personas en base al uso de ese transporte masivo. Obviamente las autoridades tienen que tener la infraestructura adecuada para tener un transporte público adecuado, ¿verdad? No como aquí en Querétaro, que los concesionarios pues le ganan de todas a las autoridades, ¿verdad? Y siguen teniendo un transporte público pésimo, con automóviles, con autobuses que generan 10 veces más de lo que genera un automóvil. Entonces, en lugar de convertirse en un agente que minimice las emisiones de gases de efecto invernadero, se convierte en un agente que incrementa las emisiones de gases de efecto invernadero. Si no se logra esa factibilidad con las autoridades, esa infraestructura para tener un transporte público adecuado, pero no nada más tener los carriles exclusivos, pues eso no sirve de nada, ¿verdad? Sino se necesita tener transporte que mueva a miles de personas en poco tiempo, para que la gente deje de utilizar el automóvil y el planeta se pueda recuperar. Un mundo de abundancia, dicen los autores, y no solo de limitaciones, polución y derecho. Hay otro libro que se llama La economía azul, de Gunther Paoli, lo edita la editorial Planeta, y habla de cómo cambiar el actual modelo productivo agresivo con la naturaleza, economía roja, y dejar atrás la economía verde, inviable por costosa. Los principios de la economía azul son los siguientes. Dice: 1. Las soluciones se basan sobre todo en las leyes de física. Los factores decisivos son la presión y la temperatura, tal como se encuentran en el sitio. O sea, no hay ningún cambio no hay ningún calentamiento, no hay quema de combustibles fósiles, pues, por llamarle de alguna manera. Se basan sobre todo en las leyes de la física. Entonces no se quema para aumentar la temperatura, no hay no se quema el carbón para tener las casas calientitas, sino que con la arquitectura bioclimática, con la misma envolvente arquitectónica, se aprovecha todos los recursos naturales y se logra el confort de las personas. Otro principio dice: sustituye algo por nada. Para cada recurso, revisa si realmente es indispensable para la producción. O sea, no nada más agarrar, pues aquí hay una selva y voy a agarrar todos los árboles para hacer muebles. O sea, para cada recurso revisa si realmente es indispensable para la producción. Los muebles se podrían hacer hasta con desechos de la misma naturaleza. Yo estoy tratando de implementar una industria del reciclaje en la cual las ventanas se hagan con doble vidrio, que eso ya impide el acceso de la temperatura exterior al interior de las viviendas, pero que en lugar de ponerles gas o ponerle a la ventana doble vidrio, ponerle persiana, pues poner papel celofán o alguna plástico de desecho para que evite esa transmisión de calor al interior. Dice el principio número 3: en la naturaleza los nutrientes materiales y energía siempre se reutilizan.
La basura no existe. Cada producto lateral es la base para un nuevo producto. Pues efectivamente, ¿verdad? Es lo que estábamos viendo sobre los nichos ecológicos y cómo los animales matan para comer ese día. No no se encelan porque lleguen otras especies a comer la comida que ellos dejaron. Es una simbiosis muy productiva para todos los animales. Y lo mismo sucede con los árboles. Los árboles pues toman únicamente el agua que necesitan, la demás la dejan correr y otras plantas otras plantas la toman para desarrollarse. Entonces, en la naturaleza los nutrientes materiales y energéticos siempre se reutilizan. La basura no existe. Cada producto lateral es la base para un nuevo producto. O sea, cómo se reutiliza todos los desechos. 4. La naturaleza evolucionó desde pocas especies hacia una rica biodiversidad. Riqueza significa biodiversidad, no acumulación de dinero. Las normas industriales son el contrario. Es decir, cómo cambia este concepto de riqueza en las economías neoliberales lineales. Pues la riqueza pues, es la acumulación de dinero y el más rico es el que más tiene. Y en la naturaleza la riqueza significa biodiversidad. Entonces el que más posibilidades diversas tiene de autosustentarse, pues es el más rico. Dice 5. La naturaleza da lugar a los empresarios que hacen más de menos. La naturaleza se opone a la monopolización. Claro, obviamente, ¿verdad? O sea, los monopolios es el punto crítico de la economía lineal. Como dice, pues ya no hay competencia, ya no hay quién me pueda competir en la calidad de los productos. Ya no hay competencia, yo soy el único que hago este tipo de producto y lo hago como quiero y lo pongo al precio que quiero. Esa es la monopolización y la naturaleza es totalmente y inversamente proporcional a ese tipo de economía. Se opone totalmente a la monopolización. Como les decía en otros programas, la naturaleza es inversamente proporcional al crecimiento económico actual. 6. La fuerza de gravedad es la fuente principal de energía. El segundo recurso renovable es la energía solar. Ya hemos visto aquí en este programa cómo todo el stock estimado de combustibles fósiles en el mundo equivale a 11 días de energía solar. Entonces el problema del petróleo no es que se acabe, porque petróleo no se ha explorado todavía en aguas internacionales. Como les digo, cuando se creó la Tierra tenía 98% de CO2 y a la Tierra le llevó 180 millones de años transformar ese CO2 en reservas subterráneas de combustibles fósiles. 180 millones de años. Entonces petróleo hay para toda la vida. Petróleo hay para volver al 98% de CO2 dentro de la Tierra, de los recursos finitos. Pues ese petróleo no se va a ir al espacio, se va a quedar aquí en la Tierra. Y el problema es que la atmósfera, los procesos autosustentables de la atmósfera, pues no pueden procesar más que la tercera parte de los contaminantes que le estamos enviando. Entonces,
Pues como dice aquí el libro, la fuerza de gravedad es la fuente principal de energía. El segundo recurso renovable es la energía solar. Como les digo, el problema del petróleo no es que se acabe. Petróleo no se va a acabar nunca, nunca. Aquí en México cada 6 años encuentran nuevos yacimientos y los políticos se transforman en iniciativa privada y siguen perforando pozos petroleros. Para eso fue la reforma energética, para seguir perforando pozos petroleros y enriquecerse de una manera exagerada los políticos que hicieron esa transición. Ahorita ya Pemex se está asociando con empresas extranjeras y los administradores de esas empresas pues son mexicanos, le dan ese tipo de legalidad en la que la empresa extranjera dice, no, pues es que la empresa extranjera no está invirtiendo más que el 49% de sus acciones, las otras pues son capital mexicano. Pues no es cierto, la empresa extranjera está invirtiendo el 100% del capital y únicamente para darle ese tinte de legalidad, los exdirectores de energía, o exsecretarios de energía o exdirectores de Pemex, pues son los que representan a esa empresa extranjera dentro de las leyes mexicanas y se siguen perforando pozos petroleros. Pero como les digo, el problema del petróleo no es que se acabe, el problema es que no se acabe y no se va a acabar además, porque la atmósfera únicamente puede procesar la tercera parte de los contaminantes que le estamos emitiendo. Entonces, pues al no acabarse el petróleo y seguir en este tipo de economías lineales, pues vamos a acabar con el mundo. Pero pues hay gente que no le interesa para nada lo que sucede en el mundo. Dice, pues yo me enriquezco y ahí háganse bolas los que siguen. Pero la sustentabilidad, precisamente la definición de sustentabilidad es el equilibrio de una especie con los recursos de su entorno sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. Le estamos dejando un planeta a nuestros hijos con una depredación tremenda. Ya me están haciendo señas, vamos a hacer otra pausa y volveremos para seguir hablando de este tipo de economía azul. Vamos a presentar la canción Street IQ como el coeficiente intelectual, y el artista se llama Filulas Jus. Adelante.
plática de agüita. Estamos viendo los principios de la economía azul. Estábamos leyendo el principio número 6 y yo sí quiero insistir un poco en esto porque la reforma se liga mucho con la reforma energética y la reforma energética no nos ha conducido a nada, ¿verdad? Dice el principio 6, la fuerza de gravedad es la fuente principal de energía, el segundo recurso renovable es la energía solar. Y como les digo, sí quiero insistir en este principio porque la atmósfera no puede procesar más que la tercera parte de todos los contaminantes que le estamos emitiendo. Y sin embargo seguimos perforando pozos petroleros. Y además seguimos perforando pozos petroleros para manejar dentro de esta economía lineal en la que estamos inmersos, en el neoliberalismo, cómo esa riqueza se va únicamente a la punta de la pirámide. En este caso, en México, pues son los políticos convertidos en iniciativa privada. Cómo siguen perforando pozos petroleros, y para eso se hizo la reforma energética, precisamente para captar inversiones extranjeras. La reforma energética se le da únicamente el 5% a la energía renovable y no se ha legislado para que cualquier persona pueda tener celdas solares en su casa y se le pague por producir energía, como lo hacen en España o en Alemania, ¿verdad? Como cualquier gente puede comprar celdas solares, 5 o 6 celdas solares, y utilizar en su vivienda únicamente la que producen 2 celdas solares. Entonces tiene un ingreso extra con 4 celdas solares. Aquí no se ha hecho, yo no sé por qué. Bueno, me imagino que porque los gobernantes quieren agarrar ese negocio para ellos, ¿verdad? En lugar de dispersar esa riqueza en todo el pueblo mexicano. Y como les digo, la Tierra tardó 180 millones de años en transformar el CO2 en reservas subterráneas de combustibles fósiles, y nosotros se le estamos devolviendo en menos de 150 años después de la revolución industrial, y más con este tipo de economías lineales. Entonces dice el séptimo principio: el agua es el soluble principal en vez de catalizadores complejos, químicos y tóxicos. Esto se refiere a los productos transgénicos, como todas estas empresas fuertes en dinero, cómo crean este tipo de productos transgénicos en lugar de hacer los productos orgánicos, donde únicamente el agua es el soluble principal, es el alimento de estas plantas, de los productos orgánicos. Y se utilizan fertilizantes que están acabando hasta con las abejas, y son catalizadores complejos, ¿verdad? Químicos y tóxicos para el ser humano. La Universidad de Guadalajara sacó un folletito en el cual hicieron un experimento con ratones, de alimentarlos con puros productos transgénicos, y ponían hasta las marcas de todos los productos transgénicos, ¿verdad? Era un folleto donde aparecían más de 50 marcas de productos que consumimos los mexicanos, y hicieron el experimento de alimentar a estos ratones con ese tipo de productos. Entonces pues los ratones desarrollaban mutaciones, desarrollaban cánceres, desarrollaban aspectos enfermizos. Se veían ratones con bolas musculosas que eran cánceres dentro de su organismo, ¿verdad? En lugar de verse los ratones equilibradamente sanos en su manera de conducirse, en su manera de caminar, en su manera de ser, en su físico, se veían ratones enfermos, ¿verdad? Con problemas de cáncer.
Entonces, pues hay que buscar los productos transgénicos, los productos naturales, los productos orgánicos, en lugar de buscar los productos transgénicos. Desgraciadamente aquí en México, en los países de Europa, todas los alimentos que están hechos con este tipo de fertilizantes, en la caja debe de decir qué porcentaje de fertilizante fue utilizado en ese alimento. Y ya la gente sabrá si lo compra o no lo compra. Aquí en México no se les obliga todavía a poner esa fertilización, cómo lograron ese tipo de alimento. Entonces, pues hay muchísimos alimentos que están perjudicando al mexicano. Y no se le pone en la caja, pues porque hay contubernio ahí entre las autoridades y los dejan vender este producto, aunque sea un producto transgénico. El principio número 8 dice: la naturaleza está sometida a un constante cambio. Las innovaciones se dan continuamente. Este principio se refiere precisamente a cómo la Tierra autorregula todos sus procesos para proteger la vida, o sea, para mantener siempre dentro de esos nichos ecológicos evolutivos de cada especie, dentro de un proceso sano. Y estos cambios, o sea, cómo la Tierra autorregula estos procesos, pues James Lovelock lo comprueba con el aumento de la radiación solar desde hace 5,000 millones de años, que ha aumentado la radiación solar en forma considerable, y sin embargo la Tierra autorregula los procesos para proteger la vida, para siempre manejar esta evolución en una ascendencia positiva y en una mejora continua de la inteligencia humana. No tan solo de la inteligencia, sino de todos los procesos evolutivos, ¿verdad? Cómo la vida se da en el mar y cómo del mar llega a la tierra y siempre se van generando en ascendencia, siempre hacia arriba y siempre en forma positiva. Entonces dice este principio que la naturaleza está sometida a un constante cambio. Las innovaciones se dan continuamente. Obviamente siempre se dan para proteger la existencia. Y no solo la existencia humana, sino la existencia de todas las especies que conformamos este espacio-tiempo en el que estamos inmersos en el planeta finito. Dice la naturaleza, el principio 9, la naturaleza trabaja solo con lo que encuentra disponible en el mismo sitio. La economía sostenible no solo respeta los recursos naturales, sino también la cultura y la tradición. La naturaleza se orienta hacia las necesidades básicas y luego se desenvuelve desde la mera satisfacción hacia la sobreproducción. El modelo económico presente se basa en la escasez como punto de partida para la producción y el consumo. Es decir, está hablando también de la monopolización, de cómo se basa en la escasez, por ejemplo, de agua, para vender el agua más cara, ¿verdad? Ese es un tipo de economía lineal pésima, cuando el agua debería de ser considerado un bien público, ¿verdad? Y no negar un vaso de agua a nadie, ¿verdad? Como yo me acuerdo cuando estaba chico, mis padres me decían: un vaso de agua no se le niega a nadie. Llegaba gente a su casa en Guadalajara y a pedir un vaso con agua, y nosotros íbamos a llevarle un vaso con agua. En ese tiempo se podía tomar agua de la llave,
Nosotros jugábamos fútbol en la calle y bebíamos el agua de la manguera, ¿verdad? Era agua potable. Entonces todo esto se ha ido perdiendo en aras del enriquecimiento bioéticamente ilícito que manejan algunas personas. Vamos a llegar hasta aquí. Soy Alfonso Montejano y les doy las gracias por haberme escuchado en su programa La Canica de Agüita. Y vamos a seguir trabajando sobre esta economía circular para rescatar nuestro mundo finito. Hasta aquí llegamos. Gracias, Carlos, y continuaremos la próxima semana. Gracias por habernos escuchado. Esto fue La Canica de Agüita en www.radionumancia.com.